Shabbat Shalom, queridos amigos. Espero que la estén pasando muy bien con esa limpieza de Pesaj, Baruch Hashem. Hoy vamos a estudiar la Parashá Metzorah, que aparentemente no tiene nada que ver con Pesaj, pero no todo en la Torá es como parece. Comienza así. Y el Eterno le dijo a Moisés y Aarón: esta es la ley, Torá, del leproso para el día de su purificación. El Cohen saldrá a las afueras del campamento, el Cohen mirará, y he aquí que la afección del Tzará ha sanado del Metzorá. Este año, Parashá Metzorá se lee en Shabbat Agadol, es decir, el gran Shabbat, el Shabbat a lo grande. Básicamente es lo que quiere decir Shabbat Agadol. Ese siempre, el Shabbat que precede Pesaj, se llama así. Eso quiere decir que a partir del Shabbat Agadol, es decir, a partir de hoy, recibimos la veraja de la Shejina para ese momento cósmico llamado Pesaj. Ese momento cósmico se conjuga alrededor del plato de la Kehará de Pesaj. ¿Ok? Es decir, el ceder es una combinación de elementos que anclan una energía cósmica, eh, y ya lo vamos a entender un poquito más. La Torá menciona una extraña enfermedad traducida incorrectamente como lepra. Metzorá proviene de dos palabras, motzi ra. Hay alguien que dice motzi shem ra, pero en realidad son dos palabras, motzi ra, que quiere decir el mal que sale de la boca. Entonces, esto no es una patología, no es una proliferación de bacterias o de virus, no es una enfermedad. Onkelos, que es el principal traductor del arameo al hebreo, dice, él explica, que este mal que produce impureza se superpone o se afecta a aquel que tiene la boca abierta y que debe aprender a cerrarla o a encerrarla. ¿De qué modo? Alejando al impuro del campamento de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Exiliando a Malhut de la comunidad de Israel, la comunidad espiritual. ¿Cómo se traduce eso? Cuando estamos exiliados, experimentamos la soledad, lo cual nos hace meditar en nuestros errores. Y también, al estar exiliados, experimentamos el silencio. Entonces, no nos queda más remedio que cerrar la boca. El exilio, entonces, no es un castigo, es una terapia sanadora que nos permite reflexionar sobre nuestra conducta, sobre lo que hicimos para llegar allí. Y básicamente es lo mismo que nos sucede cuando estamos en un conflicto y cuando queremos entender qué es lo que nos pasa. Entonces, ¿qué significan estas manchas en la piel, en la ropa y las paredes? De acuerdo a la Torá, los médicos están indefensos, solo los sacerdotes son competentes. Esto indica que el problema metafísico que la mala boca nos trae puede, en principio, crear una impureza espiritual que luego más tarde se manifiesta en el cuerpo físico, pero la manera de sanarla no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, específicamente este mal llamado Metzorah. Y pareciera que todo esto está alejado o desconectado del ciclo festivo que estamos viviendo, pero es en realidad lo contrario, está totalmente ligado a Pesaj.
que en realidad significa la boca que omite. Y esa es nuestra verdadera salida de Egipto. Fíjense que siempre es un gran desafío intelectual verse obligado a encontrarle relevancia a estas porciones que son tan difíciles de analizar cuando estamos delante de la preparación de esta festividad. Porque pareciera que tú dices, bueno, yo estoy en una cosa y la parashá me mete en otra. Pero si miramos con atención, vamos a ver la relación y vamos a ver los aprendizajes que nos deja. Sabemos que cuando la Torah habla de lepra y de otras dolencias, eh, en la parashá las considera como un hecho de la vida cuya consecuencia deben ser tratadas. Evidentemente, no puede ser evitada, no puede ser obviada. Y en lugar de ver a la persona enferma como pecadora, inmoral o indeseable, simplemente se ve como una persona que tiene que hacer introspección. De hecho, la atención no se centra en las enfermedades, sino en la impureza asociada con ellas y cómo éstas interactúan con los espacios sagrados. Pero incluso eso no tiene por qué ser negativo. La impureza también es una realidad de la vida, porque la impureza se trata de estar en contacto con la muerte y constantemente es nuestra realidad. Todos los días de nuestra vida mueren células de nuestro cuerpo y renacen otras. Pero veamos cómo esto lo describe la Torá. Vamos a ver en Levítico 14:3. La grabación. Vale, repito. El sacerdote será fuera del campamento si el sacerdote ve que en el leproso, que el leproso ha sido sanado de la escamación. El sacerdote mantendrá 2 aves vivas y puras, madera de cedro, tela carmesí e hisopo para el que ha de ser purificado. Y resulta que siempre vemos que la purificación se hace en el 8.º día. Es decir, en el 7.º día la persona se sana y en el 8.º día se hace el corbán, el sacrificio, que en realidad significa la elevación. También vale la pena señalar que la impureza no es lo mismo que las afecciones de la piel y no ocurren automáticamente. Uno de los verbos que se repite prácticamente en todos los versos de la porción anterior y de esta porción que se destaca es ver. El sacerdote viene a visitar al afectado, lo ve y lo examina de cerca y solo después de haber sido declarado impuro se vuelve impuro. Esto lleva a una pregunta interesante. Si el sacerdote no los ve, ¿son puros y pueden continuar su vida ritual como antes? Efectivamente, así es. Rashi comenta que hay días en los que podemos ver una condición y otros días en la que no podemos verla. Los rabinos dijeron, a un recién casado se le concede un respiro durante los 7 días de las festividades nupciales. Y de la misma manera, en una fiesta a todos se les concede un respiro todos los días de esa fiesta. Y durante estos periodos, el sacerdote no puede venir a examinarlo a él, ni a su ropa, ni su casa. Recordemos que el Cohen Gadol representa a nuestra Neshama. En ese momento, la Neshama respira. Es decir, durante las festividades somos puros, porque no tenemos la vista del sacerdote que pueda declararnos impuros. Ahora bien, la truma y la tahara, pureza e impureza, son los principios fundamentales en el libro de Levítico y se repite muchas veces en diferentes materias.
Es decir, la impureza de una mujer que dio a luz, lo vimos la semana pasada o antepasada. Los animales que podemos o no podemos comer, lo vimos en Shemini. Pero parece que la noción de ver es exclusiva a la lepra. A diferencia del resto de los asuntos de pureza e impureza, que tiene reglas claras y pueden ser determinados por cualquier persona, es decir, no necesitamos a un coel que nos diga cuál pescado es puro y cuál es impuro, ¿verdad? La decisión sobre la lepra está exclusivamente en manos del Cohen. Y esto le da una gran responsabilidad al Cohen porque eso es lo que tiene, el peso que tienen sus ojos. Y recuerden que los ojos son las ventanas del alma. Por eso nos hace tanto énfasis en el verbo ver. Es decir, él tiene la autoridad de decidir quién es puro y quién es puro, quién tendrá que sentarse solo, lejos de su familia y de su comunidad, y también quién puede regresar con ellos, qué cosa pasará a quemarse para el corbán y qué cosa se puede arreglar. Todo depende de la vista del Cohen. La mirada del sacerdote no solo confirma la realidad de la impureza, sino que la crea. Atención. Este es el caso en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, antiguamente los meses se anunciaban con la aparición de la luna nueva, pero si esto causaba dificultades en el calendario, como en Yom Kippur, un día viernes, por ejemplo, el tribunal rabínico retrasaban a los testigos. Es decir, ellos verían la luna un día después de Yom Kippur hasta que sea conveniente anunciar el inicio del mes. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur no podían viajar, no podían trasladarse. También, en otros casos, los testigos crean la realidad en un lugar cuando se limitan a observarla. Por ejemplo, en las bodas. ¿Por qué en las bodas existen los testigos? Porque estos no solo ven a la pareja casarse, sino que son los testigos los que crean ese estatus de estar casados. A partir del momento en que alguien los ve, en ese momento ya para el colectivo ya son una pareja formalmente unida. Y en general, ver algo o alguien es crucial para comprender más profundamente su situación. Puede parecer algo trivial, algo banal, pero ver es más un poderoso proceso que saber. Hay una historia de un rabino prominente de Israel que se llama Amital, y alguien se le acercó en Shabbat para preguntarle cómo cuidar a un animal que estaba dando a luz y que mostraba signos de complicaciones médicas que requerían ser sacrificados el Shabbat para salvar su vida. Ya saben que para un ser humano no hay ningún problema, está específicamente escrito en la Halajá que la vida es prioritaria y que se puede romper Shabbat para salvar una vida. Pero en el caso de un animal no había nada escrito. Entonces, el Raf Amital caminó varios kilómetros hasta la granja donde se encontraba el animal para tomar su decisión. Más tarde, afirmó que la halajá no se decide mediante hechos abstractos, sino viendo con los propios ojos, escuchando el grito del animal y luego comprendiendo su propia realidad. Es decir, la misericordia a un animal es también prioritario al Shabbat. Uno de los primeros actos rituales que realizamos para prepararnos para Pesaj es la noche anterior a la festividad, cuando hacemos el Biur Hametz, que quiere decir la búsqueda del Hametz, que se hará mañana en la noche.
Entonces registramos la casa en busca de las últimas migas de Hametz y de paso hacemos la anulación del Hametz. Y esto es importante porque ahorita que pues estamos haciendo el cambio de la cocina y todo esto, pero que tenemos que seguir alimentándonos, vemos que hay esta diferencia, esta confusión en cuanto dice, bueno, ya estoy poniendo las cosas de pesas, pero todavía estoy comiendo normalmente. No, todavía no puedo comer matzá, todavía estoy comiendo hametz y de hecho tengo que mantener un poco de hametz en la casa para poder hacer su búsqueda. Entonces, ahí recuerdo cuando viene la anulación del hametz y por eso se anula el hametz y tiene todo el sentido, es decir, ya haces toda tu limpieza, sabes que en tu casa no hay hametz, pero de todas maneras lo anula por si alguna miga quedó por allí, tú haces tu anulación. La búsqueda del hametz para en las casas donde hay niños es divertido porque es como, no sé si se hace en otros países, pero yo sé que en Italia o en Francia se ponen huevos de Pascua para que los niños busquen en el jardín, en los parques. Bueno, en Estados Unidos también se usa buscar los huevos de Pascua. Bueno, algo así es la búsqueda del Hametz. Se permite linternas como sustituto de una vela y hay quien deja las luces eléctricas encendidas para ver mejor. Pero aún si se dejan las luces encendidas, dice la halajá que se debe usar una vela. ¿Por qué? El Talmud usa un juego de palabras muy complejo para enseñar que debemos buscar el Hametz con una vela. Parece más un poema místico que una interpretación alágica. Dice, aprendemos a encontrar a partir de encontrar, a encontrar a partir de buscar, buscar a partir de buscar, buscar a partir de velas y velas a partir de una vela. Eso está en Pesajim 7b. Pareciera haber un mensaje espiritual porque es así como enigmático, pero se trata en realidad de usar la metáfora de Dios buscando a la humanidad con una vela que es el alma del hombre. Y por eso nos habla en plural y después en singular. Pero incluso si no examinamos las implicaciones de esta metáfora para ese ritual, el énfasis está en la búsqueda y en el descubrimiento. Se utiliza la vela en lugar de una antorcha encendida o de la luz del sol porque nos obliga a movernos lentamente y a concentrarnos en un lugar a la vez. Es importante señalar que incluso una persona que acaba de pasar 2 semanas, como les acabo de decir, limpiando la casa y sabe que no hay hametz, está obligada a buscar hametz usando una vela la noche anterior de pesa. ¿Por qué? Porque saber algo no es lo mismo que verlo. También hay otros contextos para esto. Por ejemplo, hay gente que no soporta ver una historia que contradice la suya, no soporta ver una realidad diferente a la propia. Hay gente que es incapaz de ver más allá de sus narices y en su intolerancia muestra su ignorancia. Verse obligado a ver con nuestros propios ojos una realidad que aún no conocemos es difícil y es crucial. Fíjense que el Midrash nos hace comprender que la tzara de la piel está relacionado íntimamente con nuestra personalidad. La de la ropa está relacionada con las relaciones familiares y la de la casa está relacionado con el colectivo. ¿Por qué puede llegar al punto de tener que destruir la casa para purificar el espacio? Porque cuando yo sufro, puede ser fácil comprender de dónde proviene el mal. Pero cuando es el otro el que sufre, tengo que derribar los muros que me separan del otro para poder desarrollar la empatía.
Y si es necesario derrumbar cualquier estructura preestablecida para empatizar con el otro, debo hacer. De eso se trata cuando la tradición cabalística exige que miremos de cerca todo lo que nos rodea y nos enseña que mirar tiene consecuencias. Mirar nos hace participativos y protagonistas de la historia que vemos. Quizás una implicación final de esta insistencia en salir a ver con nuestros propios ojos lo que nos rodea se encuentra en otro requisito de la experiencia de Pesaj, que es volver a contar la historia del Éxodo. Según la ley, según la halajá, durante el Seder tenemos que vernos a nosotros mismos como si estuviéramos saliendo personalmente de Egipto. Después del requisito de ir y ver el mundo tal y como es y crear al mundo que debe ser visto, se nos recuerda que debemos volver la mirada hacia adentro. Vernos a nosotros mismos como si estuviéramos saliendo de Egipto no es solo una fantasía imaginaria. Necesitamos mirar hacia adentro y comprender quiénes somos, qué parte de nosotros mismos están esclavizadas y cuáles se sienten liberadas. Debemos tener el mismo coraje y honestidad para vernos a nosotros mismos, al igual que ver al mundo que nos rodea. Como les dije al principio, este Shabbat se llama Agadol. ¿Qué significa? Esto lo vemos en Éxodo 12, 2 y 3. Dice, este mes os señalará el principio de los meses. ¿De qué mes nos está hablando? Obviamente de Nisan. Será para vosotros el primero de los meses del año. Habla con los dirigentes de la comunidad de Israel y diles que el 10 de este mes, cada uno de ellos llevará un cordero por familia, un cordero por familia. Fíjense que la Torá primero nos dice, este mes es el principio de todos los meses. Nos está hablando del Rosh Hodesh Nisan. Y luego salta directamente al 10 de Nisan, para entender que esto es más que la obediencia, a desafiar las creencias sobre las deidades egipcias, que dicho sea de paso, hay un midrash que dice que en el momento en que los hebreos salieron a comprar este corbán de Pesaj, los egipcios se armaron para atacar a los hebreos por semejante afronta, pero que una tormenta de arena los enterró vivos. Es un milagro que no se dice en la Torá, pero que está en el Midrash. Hay otro Midrash que dice que sorprendentemente los egipcios estaban tan aterrados que ni pronunciaron palabra alguna, porque ya habían visto todos los milagros de la salida de Egipto. En fin, tenemos que entender que si hay una fecha marcada en la Torá en forma tan directa es porque hay algo supremamente importante que sucede cósmicamente. De acuerdo a la Cábala, el 10 de Nisan se renuevan las chispas de alma que están diseminadas por la tierra de acuerdo a la corrección de cada una. Es importante saber que visto desde un plano lineal, cada sefirot es un círculo. Pero, vean, ahí tienen la imagen. Si lo vemos desde arriba, vemos simplemente un círculo. Pero cuando lo vemos en 3D, en 3 dimensiones, tenemos que tanto el sistema completo de la creación como las sefirot son conos, son vórtices de energía, como lo que está a la derecha. Eso quiere decir que la creación va de lo más ancho
a lo más angosto. Por eso Egipto no es un país, es Mitzrayim. Quiere decir energía estrechándose. Eso quiere decir que la parte más estrecha del cono es la más difícil, es el Yam Suf, es ese pasaje que tenemos que transitar para salir de Egipto. Como les expliqué en una porción pasada, Yam Suf es un anagrama del nombre de Yosef. Por lo tanto, este pasaje se trata del sendero que hay en el árbol de la vida entre Yesod y Malhut. Si ven el mapa que está frente a ustedes en las imágenes, van a ver que también, de una forma un poco a la inversa, es un cono. Egipto realmente viene de lo más ancho a lo más angosto y se estrecha, el paso más estrecho está en el Yam Suf, en el Mar Rojo, que es por donde pasaron, por donde transitaron los hebreos. El asunto es que lo que entra por el ancho del círculo es extremadamente poderoso. Pon la diapositiva anterior, Dani, porfa. Voilà. Lo que está por el lado ancho es plena luz, es extremadamente poderoso. Si queremos compararlo con algo material, podemos decir que es comparable a un rayo que golpea la Tierra. Es una fuerza que no podemos contener, es demasiado poderoso. Entonces, la luz se va degradando en intensidad, se va debilitando en la medida en la que se va estrechando. ¿Por qué se estrecha? Para poder dejar afuera lo que no cabe. Es como cuando ustedes están apretando el final del tubo de la pasta de dientes. Uno aprieta, aprieta, aprieta y va saliendo, va saliendo, va saliendo para expulsar lo que ya no, lo que no cabe adentro, lo lo que es inaguantable sostener para nosotros. El asunto es que al principio las almas eran grandes y poderosas, pero con cada generación la degradación que tuvimos fue expulsando cada vez más lejos a la Shekhinah. De hecho, dicen que hay un texto, no recuerdo dónde fue que lo leí, que nos dice que eh, desde Adán, la Shekinah fue expulsada en el primer cielo. Después vino Noah y fue expulsada al segundo cielo. La generación del diluvio, el tercer, y así sucesivamente. Y hoy en día la Shekinah está fuera del séptimo cielo y solamente entra en momentos especiales. Lo cierto es que de acuerdo a la Torah, esa degradación empezó, mis amigos, con la boca. Por eso tenemos dos muros entre la lengua y el exterior de nosotros. El primer muro son los dientes y el segundo muro son los labios. ¿Para qué fuimos confeccionados de esta manera? Para que pensemos antes de hablar. Hay dos obstáculos para poder hacer una pausa entre cada muro antes de hablar. El asunto de esta porción es que debemos tomar conciencia de lo que significa el regalo de hablar. Vamos a ver para esto Génesis 1 del 11 al 13. Dice, y dijo Dios, que produzca en la tierra vegetación, plantas que den semillas, árboles frutales de toda clase que hay en la tierra, que den fruto con la semilla dentro. Y así fue. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de toda especie y árboles de toda especie que dan frutos con la semilla dentro. Y vio Dios que esto era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el día tercero. Esto quiere decir que una vez que la atmósfera se formó, las primeras formas de almas que fuimos
son árboles y plantas. Estos fueron los primeros receptores, las primeras vasijas de nuestra alma. ¿Por qué? Porque era necesario que tomáramos esta forma para poder crear el oxígeno, para aclarar y formar la condición de vida adecuada para otras especies. Pero cuando éramos árboles no podíamos hablar. Solo podíamos producir un sonido cuando el viento nos golpeaba. Podíamos producir ese ruido a través del roce de una hoja con la otra, pero no podíamos emitir un sonido propio. La naturaleza entonces fue la primera vasija de las almas. ¿Y de dónde vinieron estas almas? De las estrellas, porque literalmente somos polvo de estrellas. Y eso lo vemos al siguiente día de la creación, en el cuarto día, cuando fueron creados los astros, las estrellas, el sol y la luna. Sin embargo, no fue tan fácil que nuestros átomos y células lograron reunir todos los componentes de la vida humana. Tomó mucho tiempo. Luego de esto, fuimos aves. En el Génesis 1:21 dice que en el quinto día se formaron las aves. Dios creó los grandes monstruos marinos y todos los seres vivientes de toda especie que se arrastran, que las aguas produjeron en enjambres, y todas las aves aladas de toda especie. Y vio Dios que esto era bueno. Es decir, ya teníamos la capacidad de silbar, siffler en francés. Teníamos la capacidad de silbar, de cantar a través de ese sonido de las aves. Entonces tuvimos una evolución. ¿Por qué esto es bueno? Porque se dice en el Zohar que los pájaros con su canto adoran al Creador. Sin embargo, siguen siendo almas muy pequeñas, muy restringidas, muy débiles. Y así, mis amigos, sigue la evolución. Y se crean los animales que tienen su propio lenguaje, pero aún no pueden rezar, no pueden alabar a Dios, no pueden pedir, solo pueden hacerse entender. Bueno, piden comida, eso sí. Luego se crea el hombre, la obra maestra de Dios. Y Dios sopla su ruaj, su viento, dentro de la nariz del hombre, cosa que le permite hablar. Ahora, si ven la Tierra desde el espacio, se darán cuenta que el viento no viene de afuera, es algo que se produce dentro de nuestro planeta. ¿De dónde viene entonces? Científicamente puede haber muchas explicaciones, pero la verdad es que el viento es un milagro que lo tenemos constantemente, porque sabrán que hay miles de millones de planetas que no poseen rúa. Es increíble el tiempo y el espacio invertido en este regalo maravilloso que es el habla. ¿Y qué hacemos nosotros con ello? Lo usamos para destruirnos los unos a los otros. Fíjense que el Hafetz Haim escribió que hay 3 correcciones gravísimas que nos llevan a la esclavitud en el orden de lo menos estrecho a lo más estrecho, es decir, de lo más ancho a lo más corto. La primera, lo más ancho, descubrir la desnudez, todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Luego, asesinar a otro ser humano. La idolatría es lo segundo más estrecho, y por encima de todo está el Lashon Hara, que es lo más estrecho de la vasija, del cono. Solo con este recuento de nuestro estado evolutivo que está comprendido en el habla, podemos realizar lo que quiere decir toda esta porción. Si podemos hablar es porque tenemos una chispa lo suficientemente potente
potente, pero mucho nos ha costado llegar hasta aquí. Por eso hay tanta insistencia con la purificación y hay todo un libro de la Torá que se consagra a ello, que es el libro de Levítico. Ahora vean Éxodo 13:4. Dice: quedas libre en este día, en el mes de Aviv. Quiero que vean cómo esta evolución que les relaté antes se manifiesta en la palabra Aviv. Vean que comienza con el Aleph Bet, que luego se convierte en la Yud Bet. Es decir, el Aleph, gematría 1, hace el recorrido de las 9 etapas que van desde el embrión, la Bet, hasta la formación de la criatura. Un proceso que es sabiduría pura, que es un milagro increíble. Ahora, ¿cuál es el peso numérico de la Yud? El 10, es decir, del 1 va hacia el 10, lo cual nos da la referencia del Shabbat Agadol, el 10 de Nisan, que fue por primera vez el mandato, la orden de comprar el Corbán de Pesaj. Corbán quiere decir elevación. Por lo tanto, el Aleph nos lleva a la Yud, que es la sabiduría, para lograr la elevación. Y si vamos más allá, también este mismo peso numérico nos lleva a la letra Kuf, que es la 100. En la gematría de la letra Kuf es 100. Pon el alfabeto hebreo, Dani, no sé si lo tienes por ahí, el que te envié, ahí está. Vean, tenemos el Aleph, es la 1, la Yud es la 10 y la Kuf es el número 100. Fíjense que el Zohar nos enseña que cuando una letra inicia una palabra, nos indica la dirección que esta palabra toma, para qué esta palabra sirve. Entonces, eso quiere decir que de la sabiduría tenemos que pasar a la santidad. ¿Para ir a dónde con la santidad? Al regreso al Aleph, porque la Aleph final tiene gematría 1000, que no está en ninguna parte, pero que la Cábala nos enseña que sí existe esta letra que tiene gematría 1000. Por lo tanto, eso es el alfabeto hebreo nos está revelando el ciclo evolutivo de la humanidad. De una chispa, que es el Aleph, tenemos que llegar hasta el Aleph final, que es el regreso de esa chispa, pero el Aleph final, la letra es grande. Es decir, tenemos que ser, nuestra carne tiene que ser pura y tiene que ser santa. Ese es el objetivo de la creación. Ahora veamos Éxodo 13, 8 y 9. Dice: y ese día le explicarás a tu hijo, es por lo que Hashem hizo por mí cuando salí libre de Egipto. Y esto servirá de señal en tu mano y de recordatorio en tu frente, para que esté en tu boca la enseñanza de Hashem, que con mano poderosa Hashem te liberó de Egipto. Por lo tanto, mis amigos, bajamos a este mundo a lo más estrecho para poder ensanchar ese lugar estrecho, de modo que sea cada vez menos estrecho, metiendo santidad en él. No sé si esto se comprende. Es decir, nosotros venimos a un lugar estrecho, pero eso estrecho tenemos que ensancharlo a través de meter santidad en él, de modo que cada vez se amplíe la vasija para que las almas débiles puedan emerger hacia niveles superiores. Es decir, abrimos ese boquete, la ensanchamos a través de la santidad, lo cual nos va a llevar a introducir el Aleph final de gematría 1000 en toda la creación. Aviv, entonces, es una dirección, es la ruta de liberación.
Ahora veamos que tanto este Aleph como la Yud están acompañados de la Bet. El Zohar nos enseña, como les dije, que cada letra inicia una palabra y nos da la dirección energética que esta palabra toma. La Bet es la inicial de la palabra Bait, que si bien significa casa, hogar, Bait, de acuerdo a la Cábala, también significa nuestro interior, nuestra tierra, nuestro hogar colectivo. Por lo tanto, esto se trata tanto de nuestro hogar individual, que es nuestro cuerpo, nuestra casa, como nuestro hogar global, que es nuestro planeta. Y la idea general de esta porción entonces se expresa muy bien en una historia que se encuentra en el Midrash Tanhumá de nuestra Parashá. Dice que había cierto sacerdote, Cohen, que examinaba la mancha de lepra. Cuando se volvió pobre, quiso irse al extranjero. No se consideró digno porque ya era pobre. Entonces llamó a su mujer y le dijo, como la gente venía a mí para mostrarme sus manchas de lepras, déjame enseñarte para que puedas examinar las manchas de las lepras cuando yo no esté presente. Si ves el cabello de una persona con el folículo seco, sabrás que está enferma, porque para cada cabello Dios ha creado su propio folículo separado. Si su folículo se seca, el cabello se seca. Su esposa le respondió, pero seguramente si para cada cabello Dios ha creado su propio folículo separado, en tu caso, como eres un ser humano con tantos cabellos y con los hijos que has engendrado, ¿por qué te rindes? ¿No crees tú que aún Dios puede pedir tu apoyo? Aparte, mis amigos, de la interesante evidencia de que aquí se entrena a una mujer para realizar un trabajo sacerdotal, esta historia conlleva un mensaje importante. En la vida, mis amigos, podemos tener momentos altos y momentos bajos. Pero si los bajos nos arrastran, perdemos el tren que nos llevará a lo alto de nuevo. ¿Por qué? Porque la vida es como el péndulo. Nos lo enseña Yosef en el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Nos lo enseña el Kibalión. La vida tiene sus altos y sus bajos. Nosotros tenemos que aprender a estar equilibrados o a irnos equilibrando en la medida en que vamos avanzando para que cuando el péndulo va hacia la izquierda, no quedemos allí pegados y no nos arrastre la negatividad que nos impide ir de nuevo hacia la derecha. Y para terminar, les voy a hablar de una segulá muy poderosa de Pesaj. Esta la aprendí hace 2 años, una señora mayor, eh, creo que era Ashkenaz. eh, Estábamos en la mesa y nos dijo que cuando termináramos el ceder de Pesa, tomáramos un pedacito de la maxá que queda y un pedacito de la ficomán que queda, lo metemos en una gasita, lo enrollamos con nylon y siempre lo debemos tener en la cartera. Eso nos trae prosperidad y nos trae protección. ¿Por qué? Porque sobre esa maxá que estuvo en la mesa, cayeron todas las bendiciones, se leyó el Éxodo, cayeron todas las verajot que nos permiten nuestra liberación. Y como tenemos muchas cosas que liberar aún, hay algunas que hemos liberado, pero muchas cosas hemos liberado aún, entonces esto nos sirve de ancla para tener esa fuerza espiritual de modo de llegar al próximo Pesaj avanzando. En fin, vamos a las preguntas y yo creo, Dani, que por ser Pesaj debemos dejar las preguntas que se graben, porque quizás les sirven a otras personas. Muy bien, podemos cortar aquí y grabar nuevamente las Vale, preguntas. Ok. vale, vale.